Vale, chicos, vamos a empezar. Ok, ya si alguien llega más, que se vaya añadiendo. Ya todos tienen apagados sus micrófonos y todo este rollo, entonces vamos a empezar a ver lo que teníamos planeado para el día de hoy, que es esta cuestión de los algoritmos. Les voy a pedir que al final de la clase chequen, por favor, el Classroom. En el Classroom, en la parte de hasta arriba, en la parte de trabajo de clase, les dejé una nueva actividad. En esa actividad, ahorita que yo les dé la clase, después de que yo termine, les voy a dejar un ejercicio y ese ejercicio lo van a tener que hacer ustedes, solitos, en casa. Una vez que lo hagan, voy a necesitar que lo suban, por favor, a esta nueva tarea. Se llama Clase Algoritmos, 22 de septiembre. Y ahí es donde van a subir su documento, ya sea por una fotografía o un documento digital o lo que ustedes consideren necesario. Ahí lo van a subir y con eso van a poder registrar su asistencia. Solamente va a estar abierto el día de hoy, ¿ok? Solamente va a estar abierto el día de hoy. Entonces, les pido por favor que una vez que yo les dé el tiempo necesario para subir su actividad, pues la puedan subir y con eso vamos a concluir lo de la clase del día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Vale. Sí. Sí, está bien. Sí, maestra. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Más o menos. Sí. Bueno, Sí, ahora sí me sigue entrecorta. hoy se oye mejor, ¿verdad? Sí. Vale, gracias. Sí, está bien. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a trabajar. Quiero que me comenten si alcanzan a ver mi pantalla. ¿Sí es un documento? Sí. Sí, perfecto. Ayer platicábamos que los algoritmos pues me servían para resolver problemas, ¿ok? Y que nosotros íbamos a realizar algoritmos para resolver problemas, pero que hicieran cosas con la computadora. No, o sea, hay algoritmos que me sirven para la vida diaria, como el que hacíamos ayer del cambio de llanta, pero pues ahora imagínense que tengo que hacer algoritmos para que la computadora realice cosas. Y entonces, pues ayer platicábamos también que los algoritmos eran una secuencia finita de pasos, eso quería decir que teníamos principio y fin, y que los pasos tenían que ser no ambiguos. ¿Qué quería decir esto? Que fueran entendibles para todos. Y obviamente pues vamos a pensar en el hecho de que yo voy a meter instrucciones a la computadora y la computadora va a tener que hacer ciertas cosas. Por lo tanto, hay cosas que sí puedo omitir, pero hay cosas que las que no puedo omitir. Entonces, quiero empezar con algunos pequeños conceptos para poder empezar a trabajar mis algoritmos con el hecho de que ustedes, o yo esté enterado de que ustedes sepan este tipo de conceptos. ¿Saben lo que es una variable? Sí. ¿Qué es una variable, chicos? ¿Alguien me puede comentar? ¿Yo puedo contestar, profe? Ajá, claro, dime. Una variable en programación es una unidad de datos que pueden cambiar de valor. Ok, y ¿me puedes decir más o menos eso qué significa? ¿Me dan 5 segundos para ver bien mi respuesta? No, no quiero que veas tu respuesta, yo quiero que me digas lo que tú ¿Para piensas. entenderme mejor? Ajá, pero tú dime, ¿tú qué piensas que son las variables? Porque sí, la definición está muy bonita, pero ¿realmente qué es eso? Se podría decir que es algo que está sujeto a cambio y que no precisamente tiene que ser un mismo resultado, sino que conlleva varios, ¿no? Sí, puede ser. ¿Qué más? ¿Es un espacio reservado en la memoria principal del ordenador? Es que me están leyendo, o sea, sí, está padre lo que me están diciendo, pero yo quiero que me digan qué piensan ustedes que son las variables. O sea, sí están bien los conceptos y están bien las definiciones que me están dando, pero ¿qué son las variables?
La posibilidad de un diferente resultado, ¿no? Perdón, no escuché. La posibilidad de un resultado diferente. Miren, vamos a pensar en las variables como lo están viendo ahorita, que son una especie de cajitas, ¿ok? Y entonces en la cajita yo le puedo meter un valor. Por ejemplo, las variables van a tener dos tipos de valores, por así decirlo. Uno es el valor que contiene la cajita y otra es cómo se llama la cajita, ¿sale? O sea, la cajita yo aquí les estoy poniendo que se puede llamar, yo puedo tener a mi cajita A mi cajita B o a mi cajita C, ¿sale? Pero imagínense que yo dentro de la cajita le puedo poner un valor. Por ejemplo, a la cajita A tiene el valor de 25. Ajá. Mi cajita, ¿sí lo alcanzan a ver o lo hago un poquito más grande? Sí, no sé si se ve. Sí se ve. Ajá. Se ve. Bueno, entonces a la cajita B le pongo 35. Esto quiere decir que yo, una variable, son como cajitas, sí está bien lo que me decían, son espacios en memoria de la computadora. ¿Y para qué me sirven esos espacios en memoria? Vamos a pensar primero y quiero comentarles cómo es que funciona una computadora. Una computadora funciona con datos desde el exterior. ¿Qué quiere decir? Esos datos pueden venir desde el teclado o desde un disco duro o desde una unidad USB o desde un lector de código de barras o desde una cámara fotográfica. Todos esos datos que se dan, porque todo lo que nosotros podemos meter son datos, yo los puedo meter adentro de la computadora. Ahora, ¿qué hace la computadora con esos datos? Bueno, primero los pone, cada uno de esos datos los pone en algo que se llama la memoria RAM. Ajá. La memoria RAM es como si fuera un panal de abejas. Y ustedes saben cómo son los panales de abejas. Entonces, en cada uno de esos hoyitos que tiene los panales de abejas, ahí va poniendo los datos que yo voy metiendo por los distintos medios. Y una vez que yo ya metí los datos, entonces, si quiero hacer algo con esos datos, los tengo que sacar de ese panal y mandarlos a algo que se llama el procesador. Una vez que yo los mando en el procesador yo puedo hacer varias cosas con esos datos. ¿Y qué es lo que puedo yo hacer con esos datos? Bueno, lo que yo puedo hacer son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿ok? Y algo que se llama el módulo. Con esos datos yo puedo hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Es única y exclusivamente lo que una computadora puede hacer con los datos que llegan de afuera. Ajá. Y con esas sumas y con esas restas, multiplicaciones, divisiones, y esto que les estoy mostrando al final, que son los módulos, entonces con eso la computadora logra hacer todo lo que hace. Puede traducir los datos que llegan de afuera desde internet a un video, pueden traducir los datos que llegan también de internet a un chat, puede, con esos datos puede a lo mejor ver un programa como es Word o como es PowerPoint y todo lo que se puede hacer con esa computadora se hace por medio de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿ok? Y además esos datos que yo estoy metiendo en las variables, pues esos datos se conforman por unos y ceros. Ni siquiera la computadora los entiende como es el caso de arriba, de 25, 35, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces imagínense, pues que yo tengo varias cajitas, y en las cajitas, pues ¿qué es lo que nosotros hacemos con los programas de computadora? En las cajitas lo que yo hago es meterle valores. Ajá. Por eso ayer que yo les decía, a ver, vamos a hacer un algoritmo que me convierta de dólares a pesos. Imagínense que yo tengo una variable, las variables se pueden llamar como ustedes quieran, siempre y cuando utilicemos algoritmos. Cuando veamos un lenguaje de programación, pues entonces ahí tiene ciertas reglas para crear los nombres de las variables. Pero en los algoritmos, las variables se pueden llamar como uno quiera. Permítanme un segundo. Bueno, y entonces les decía, yo tengo aquí, por ejemplo, yo nombré a una cajita con el nombre de A, nombré una cajita con el nombre de B y nombré una cajita con el nombre de C.
Y de repente lo que yo quiero hacer es sumar esos valores. Pero antes de poderlos sumar, ustedes deben de saber que esos valores, cada valor que yo meto a una cajita o se hace a una variable, cuando yo meto otro valor a esa variable, ese valor se destruye. Por ejemplo, si yo tengo un valor en la cajita A que tiene el valor de 25 y de repente le digo, ¿sabes qué? Ahora métele el 85, ese 25 que existía ya no existe. Se sale de la memoria RAM, que era lo que les estaba explicando, y ya deja de existir. Entonces yo puedo hacer con esto, pues imagínense que yo quiero sumar lo que tengo en la cajita A más lo que tengo en la cajita B. Ajá. ¿Cuánto es lo que tengo en la cajita A más lo que tengo en la cajita B? Son 85 más 35 son 120. Y entonces, todos esos dos valores yo los puedo sumar y le digo, ¿sabes qué? Pues entonces pónmelos en la cajita C. Entonces, en la cajita C me va a dar el número de 120. Como les decía, lo que yo puedo hacer con los datos que me llegan de afuera, yo los puedo sumar, restar, multiplicar, dividir y hacerles un módulo. Que el módulo es una división, pero en vez de darme el valor de la división, me da el residuo de la división. Eso quiere decir el módulo, ¿ok? Entonces, como les decía, yo tengo en una cajita un número, tengo en otra cajita, por ejemplo, en la B, otro número, y cuando yo hago la suma, entonces, en ese momento, hasta que yo haga la suma, en ese momento, todos esos dos valores o esa suma de esos dos valores se van a pasar a la cajita número C o a la cajita C, ¿sale? ¿Sí se entiende esto, chicos? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, imagínense que yo quiero hacer un algoritmo que me haga una suma de dos valores. ¿Cuáles son los valores? Bueno, en mi ejemplo tengo 85 y tengo 35. Pero imagínense que yo no quiero que sea 35 o que sea 85 y realmente yo no sé cuáles son los valores que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque esos valores van a estar dados por medio del teclado, que era lo que hacíamos ayer y era una de las preguntas que hacíamos ayer. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponerle nuestro nombre al algoritmo. Algoritmo, y le vamos a poner algoritmo suma. Perdón, sale. Entonces voy a empezar por el paso número 1. El paso número 1 es el inicio. Siempre el paso número 1 va a ser el inicio. Porque si es un algoritmo debe tener el principio y fin. Entonces, en el paso número 2, ¿qué voy a hacer? Bueno, si yo ya sé más o menos cómo funciona el problema que necesito resolver, quiere decir que yo puedo resolverlo o tratar de escribirlo para que se pueda resolver. En el caso de arriba, en el caso de la suma de la cajita A más la cajita B, y que haga la suma y que me lo ponga en la cajita C, bueno, ¿qué tendría yo que hacer? Primero tengo que decirle a la computadora que voy a ocupar, en este caso de este programa o de este algoritmo, tres variables. La variable A, la variable B y la variable C. ¿Se dan cuenta? Yo ya lo resolví aquí arriba. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Como voy a ocupar tres variables, las tengo que declarar. Le tengo que decir a la computadora que voy a ocupar 3 espacios de su memoria RAM y que cada uno de esos espacios la voy a llamar como yo le estoy indicando. Y entonces le voy a poner, ¿sabes qué? El paso 2 es declarar variables. Y estas variables van a ser la variable A, la variable B y la variable C. Con eso yo ya le dije a la computadora que voy a ocupar 3 espacios de su memoria para guardar datos. Una vez que yo ya se lo dije, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en el caso de arriba, muy específico, yo ya tengo los valores, pero si yo quiero que esos valores vayan cambiando de acuerdo a lo que yo dé en el teclado, entonces esas variables las tengo que leer. Las tengo que leer desde teclado. ¿Y cómo las voy a leer? Bueno, le voy a decir cuáles son las que tengo que leer. Tengo que leer a la variable A
o a la variable, y a la variable B. ¿Por qué? Porque a la variable C su valor es dependiendo de lo que tengan la variable A y la variable B. Entonces le voy a poner, bueno, si ya sé que tengo que leer las variables, le voy a poner leer A y también a B, que son los valores que yo necesito meter en estas cajitas. No sé realmente cuáles son esos valores y va a depender de la persona que esté utilizando el programa, ¿ok? Y que lo ponga desde teclado. Entonces voy a leer a la variable A y a la variable B. ¿Y después qué voy a hacer? Bueno, si yo me fijo en mi programa y en mi esquema que estoy haciendo aquí, le voy a decir, ¿sabes qué? Tengo que sumar a la variable a la variable B y ponerlo en la variable C. Entonces yo tendría que hacer A más B igual a C. Pero aquí sucede algo, ¿ok? Y antes de que continuemos, les voy a explicar otra cosa. Yo les decía hace ratito que lo que se puede hacer dentro de la computadora son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y módulo. Pero también se puede hacer algo que se llama el símbolo de igual, que no es una comparación, es algo que se llama asignación. Eso quiere decir el símbolo de igual, asignación. ¿Y qué quiere decir la asignación? Bueno, la asignación quiere decir que una operación que yo haga, se la voy a poner a alguna variable. Ajá. O sea, lo que resulte en el procesador de sumar, en este caso A más B, se lo voy a asignar con el símbolo de igual. ¿A quién? A la variable C. Ajá. Se lo voy a asignar a la variable C. Y entonces, aparte de que ya sabemos ahorita, bueno, qué es la asignación que se representa con el símbolo de igual, este tipo de cosas se ejecutan en la computadora al revés. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a esto se le llama precedencia de operadores. ¿Qué es esto de la precedencia de operadores? Bueno, la precedencia de operadores quiere decir que primero, dentro de una posible ecuación o dentro de lo primero que se hace y que se ejecuta en el procesador, primero se realiza el módulo, ¿no? Después se realizan las divisiones, después se realiza la multiplicación, después la resta y por último la suma. Bueno, no por último, sino después de la suma se realiza la asignación. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que yo tengo A por B más A. Ajá. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero va a ser A por B y una vez que haga esto, después, ya que tenga ese resultado de A por B, le va a sumar otra vez A. Uh-huh. Por ejemplo, si yo A, voy a poner aquí abajito, imagínense que A vale 1, B vale 2, y entonces, ¿cuál sería el resultado de la ecuación que yo tengo aquí arriba? Yo digo A por B más A, ajá. Entonces va a decir A por B es 2 por 1, me le va a poner 2, y después le va a sumar lo que tiene A vale 1, y entonces el resultado de esto va a ser 3, ¿vale? Si yo pongo la misma operación, pero al revés, le pongo A más B por A. Ajá. Aunque esté al revés, que como está aquí arriba, va a ser exactamente lo mismo. Primero va a multiplicar B por A y después le va a sumar A. ¿Ok? A eso se le llama la precedencia de operadores. Entonces, en el caso de esta precedencia de operadores, voy a dejar aquí. Al final, si ustedes se fijan, al final lo que se va a ejecutar y según la precedencia de los operadores y lo que yo les estoy comentando, lo que se va a ejecutar al final es la asignación, ¿ok? Asignación, ¿qué quiere decir esto? Que después de que haga las operaciones, entonces si yo quiero asignar esa operación a alguna variable, entonces en esa variable
o esa asignación la va a hacer hasta el final. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo estoy haciendo mi algoritmo, una vez que yo ya tomo en cuenta estas partes, esta precedencia y cómo se tienen que realizar las operaciones, aquí debería quedar igual. Entonces, lo que yo voy a hacer es ponerle al revés. La operación le voy a poner C es igual a A más B. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a ejecutar A más B primero y al final lo va a poner en la variable C. Una vez que yo ya tengo esa operación realizada y que ya la asigné a la variable C, entonces lo que tengo que, si yo estoy hablando de algoritmos para computadora, lo que tengo que hacer es desplegar en algún lado o imprimir en algún lado ese resultado que yo ya tengo en C, porque si no, de nada me va a servir el hacer una operación si no se la muestro yo al usuario. Y entonces le voy a poner escribir. Escribir C. ¿En dónde la voy a escribir? Bueno, pues ya dependerá cuando yo ya realice el programa, ¿ok? El chiste es de que yo voy a escribir el resultado. ¿Y cuál es ese resultado? Pues no importa los números que yo haya metido en A, simplemente me va a escribir lo que yo tenga en la variable C, que va a ser lo último que hice. Y al final, pues le voy a poner fin. Así como hice el inicio, voy a poner fin a mi algoritmo, ¿ok? Y entonces yo ya tengo mi algoritmo de suma. Y lo que puedo hacer con este algoritmo es, pues, verificarlo con algo que se llama una prueba de escritorio. ¿Qué hago yo en las pruebas de escritorio? Bueno, voy siguiendo el algoritmo y voy realizando lo que dice el algoritmo. Por ejemplo, el algoritmo dice inicio, después declarar a la variable A, B y C. Lo voy a hacer aquí arriba. Ya tengo a mi variable A, mi variable B y mi variable C. Y entonces después dice leer a A y a B. ¿Cuáles son esos números? Pues no sé. Realmente no lo sé. ¿Por qué? Porque esos números están dados por un teclado o a lo mejor por una unidad USB o a lo mejor por una página web. Entonces no lo sé, pero vamos a suponer que yo le pongo aquí el 48. Ajá. Y después dice el algoritmo, también tengo que leer a la variable B. Bueno, la variable B la voy a leer desde teclado y en este caso va a valer 12. Y después que hago eso, ya las leí aquí, le digo, C va a ser igual, o sea, haz a la asignación de A más B. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a sumar a A más B y la voy a poner en C. Y entonces cuando yo digo 48 más 12 son 60, por lo tanto C va a valer 60. Cuando esto sucede, le voy a decir, ahora escribe en la pantalla C, pero no C, sino la letra C, sino lo que tiene la variable C. Ajá. Y en ese momento, cuando yo ya lo escribo en la pantalla, se acaba el algoritmo. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda? No. No. ¿Les queda muy claro? No. No. ¿Sí? ¿Les queda muy claro? Bueno. Esto de la precedencia de los operadores, la asignación, el módulo, ¿ya les quedó claro? ¿Sí o no? Sí. Perfecto, muy bien. Este es mi grupo, ¿sale? Bueno, entonces ahora voy a hacer un algoritmo un poquito más difícil. Imagínense que yo tengo que resolver una ecuación de segundo grado. Ajá. Alguien, por ejemplo, ¿sabe cómo se resuelve una ecuación de segundo grado? O sea, si yo hago esto, A más B, ajá, y al cuadrado. ¿Saben cómo se resuelve esto? ¿Sí o no? Coméntenme. No. No. ¿Sí? No. Bien, entonces, a ver, yo tengo una ecuación así. Esta ecuación algebraicamente se resuelve de la siguiente manera. Se dice que cuando yo tengo una ecuación de esta manera, puedo resolver así. Dice, cuadrado del primero es A al cuadrado, ¿sí o no? Más el doble producto
más el doble producto del primero por el segundo. Esto quiere decir que yo tengo el doble producto de A por B, más cuadrado del segundo, B al cuadrado. Así se resuelve esto. Entonces imagínense que yo tengo que resolver esta operación y tengo que hacer un algoritmo para que se pueda resolver esta ecuación. Entonces lo primero que voy a ponerle es nombre a mi algoritmo. Algoritmo, ecuación de segundo grado. ¿Vale? Entonces, lo primero que yo tendría que hacer es ponerle inicio. ¿Ah? Si ustedes se fijan, aquí, ¿cuántas variables necesito para poder resolver esto? ¿Me puede alguien decir cuántas variables necesito? Porque le tengo que decir a la máquina que voy a ocupar variables. ¿Cuántas variables necesito? Creo que 3, no estoy seguro. A ver, ¿cuántas serían? Sería A, B y Ajá. el ¿Y qué más? resultado, pero yo creo que sería el último, ¿no? Bueno, a ver, voy a declarar A, B, y dijiste a resultado. Ajá. Resultado es una cajita y quedamos que las cajitas yo las podía declarar o ponerles el nombre que yo quiera. ¿Sale? Entonces, le voy a poner res nada más en vez de resultado. ¿Vale? Entonces, bueno, quiero que se fijen en algo. ¿Cuál es la diferencia que yo puse aquí cuando yo decía declarar variables A, B y C? A estas declarar variables A, B y res. ¿Qué le ven de diferente? De esto a esto. De que aquí no va a asignar y sí va a ser un resultado. No. De que hay 3 letras de res, que ya no hay variable. No, eso no importa. Queramos que el res también es una variable, es como si le pusiera C. Y si les causa molestia o les causa algún conflicto, le voy a poner C. Ahora, ahí está. Y es lo mismo. ¿Qué ven de esta instrucción? Declarar A, B y C, a cuando yo pongo aquí declarar A, B y C. ¿Qué le ven de diferente? ¿Nada? El variable. A ver, ¿Qué si significa el variable? les causa algún conflicto, le voy a poner declarar variables. Ahí está, ya está igual. Ahora, ¿qué le ven de diferente? Declarar variables A, B y C a declarar variables A, B y C. ¿Hay alguna diferencia? ¿Mayúsculas y minúsculas? ¿Al cuadrado? Exactamente. No. Las mayúsculas y las minúsculas. ¿Ok? Si ustedes se fijan en el algoritmo de aquí arriba, y esto es muy importante lo que les voy a decir, en el algoritmo de aquí arriba le estoy diciendo declarar A, B y a C con mayúsculas. Y yo cuando estoy escribiendo mi algoritmo, si ustedes se fijan, A, B y C están siempre en mayúsculas, porque así las declaré, A, B y C. Ajá, así las declaré. En la parte de acá abajo las estoy declarando, pero como A, B y C minúsculas. ¿Qué quiere decir esto? Son variables diferentes. Si yo escribo, cuando yo declaro la variable con mayúscula, o le pongo cierto nombre, así la debo de ocupar en el resto de mi programa o de mi algoritmo. Si yo las escribo con mayúscula, así, porque si yo hago de repente esto, el programa o el algoritmo va a estar mal. ¿Por qué? Porque es diferente la C mayúscula a la C minúscula. Recordemos que la computadora es inteligente y sabe hacer muchas cosas, pero realmente es muy tonta. Y si yo no le especifico este tipo de cosas, pues entonces se puede equivocar o puede mandar un error. ¿Ok? Bueno, entonces si queda claro, ya quedamos que cuando yo en este caso ya voy a resolver yo esto. ¿Ah? Bueno, realmente lo que voy a resolver esto y se resuelve de esta manera. Entonces, cuando yo hago esto, entonces, si aquí le estoy poniendo, o yo quiero declararlas como A, B y C minúsculas, o le quiero poner, en vez de C, resultado, porque aquí arriba, si se fijan, no existe C. Aquí es una variable que se va a llamar resultado, que se puede llamar C, pero también se puede llamar resultado.
o se puede llamar operación, o se puede llamar Juan de las Pitas, como ustedes quieran llamarles a las variables, se pueden llamar, siempre y cuando las ocupen, les llamen y las escriban de la misma manera que como cuando ustedes las declaran. Entonces, cuando yo declaro las variables, por ejemplo, A, B y C, lo que tendría yo que hacer aquí, bueno, yo tengo que saber el valor de A y el valor de B, ¿ok? Entonces, voy a leer desde teclado o desde donde sea, le voy a poner leer A y también voy a leer a B. ¿Cuáles son esos valores? ¿Quién sabe? No lo sé, pero no me interesa, porque yo lo que voy a hacer es desglosar o realizar la operación que estoy poniendo aquí. Entonces, cuando yo le pongo leer A y B, bueno, pues ya le estoy diciendo a la computadora que lea, no sé de dónde, a lo mejor desde el teclado, el valor que le voy a poner a la variable A y otro valor que le voy a poner a la variable B. Una vez que yo hago eso, bueno, tendría yo que realizar el desarrollo de la operación, que es cuadrado del primero. Acuérdense que de repente aquí en programación yo no puedo hacer esta operación. Si ustedes saben cómo se saca una potencia o el cuadrado de un número, es el número por el mismo número. Entonces lo que voy a hacer primero, al final todo lo que yo asigne a la variable A y a la variable B, lo tengo que desarrollar de acuerdo a la ecuación y después lo voy a poner en resultado. ¿Ok? Pero ese resultado, acuérdense que es una asignación y como lo que estuvimos hablando, la asignación va hasta el final, pero realmente hasta el final, pero yo la voy a poner al principio. Entonces le voy a poner a resultado, la voy a hacer igual y ahora sí, voy a desarrollar mi ecuación. A al cuadrado quiere decir A por A. Ajá. Más 2AB quiere decir 2 por A por B. Ajá. Más B por B, que es B al cuadrado. B por B. Pero hay cosas que no se pueden hacer en programación y como les decía, esto tiene que ver con las matemáticas, pero realmente no es álgebra, es un poquito diferente y la computadora hay ciertas cosas que no entiende. Por ejemplo, esta parte de aquí, esta parte de aquí. Si yo le digo 2 por A por B, la computadora no va a saber, va a multiplicar 2, pero ¿por qué valor? ¿Por el de A o por el de B? Porque ella no sabe. Entonces, lo que tengo yo que hacer es decirle, hacer esto, o más 2 por B. Ajá, o sea, 2 por A primero y después 2 por B. Pero entonces, si se fijan, la posible ecuación que yo tengo del desarrollo de la ecuación que yo tengo aquí arriba se empieza a complicar mucho y de repente yo me puedo perder de acuerdo a la precedencia de los operadores porque yo sé que primero se va a hacer esto, la multiplicación y después se van a hacer las sumas y si se fijan aquí está pues como que todo muy revuelto, entonces lo que yo puedo hacer es separar todo por paréntesis, como en álgebra todo lo que va entre paréntesis se realiza primero realiza todo lo que está entre paréntesis y después realiza todo lo demás. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero poner A al cuadrado, le puedo poner paréntesis A por A. Y yo con esto ya sé que es este valor de la ecuación, el que estoy poniendo al principio. A por A es A al cuadrado. Después viene el símbolo de más. Bueno, aquí sí le puedo poner el símbolo de más. Y después dice 2 por A por B. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar 2 por A por B. O sea, primero voy a multiplicar A por B, que es lo primero que se va a hacer, primero entre paréntesis, y una vez que se haga esta operación, la voy a multiplicar por el número 2. ¿Ok? Y una vez que ya hice esto, según mi ecuación, le voy a poner más, y le voy a poner B por B, que es B al cuadrado. Entonces, ¿qué va a hacer? Si ustedes se fijan, todas las operaciones que yo tenía anteriormente, pues ahora se están simplificando, y primero me va a hacer A por A, después 2, y se va a esperar, primero me va a hacer A por B, y después lo va a multiplicar por 2, después me va a hacer B por B, y una vez que ya tenga los resultados de esta
de esta y después por esta y después y de esta, entonces ya se lo va a asignar, va a hacer las sumas y se lo va a asignar a resultado. Una vez que yo tengo esto, le voy a poner paso 5, se escribe en la pantalla lo que tenga resultado. Y con eso finalizo mi algoritmo de una ecuación de segundo grado. ¿Se entendió? Sí. 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 Sí, qué bueno, eso me gusta. Sí, maestro. Perfecto. Ok, entonces, a ver, ¿qué van a, ahorita van a hacer, van a apuntar lo primero que van a hacer en su ejercicio que les voy a dejar y que van a subir al Classroom al ratito o una vez que acabemos? ¿Qué van a hacer? Van a escribir, necesito un algoritmo que me escriba una ecuación pero de tercer grado, o sea, A más B pero al cubo. ¿Ok? A más B al cubo. ¿Y cómo se resuelve esa? Tienen que hacer un algoritmo parecido al que yo hice aquí arriba, pero es una ecuación de segundo grado, pero aquí es una ecuación de tercer grado. ¿Ok? ¿Cómo van a resolver eso? Bueno, se resuelve de la siguiente manera. Se resuelve así. Cubo del primero. Ah, no es cierto. Cuadrado del primero. O sea, sería A. Cuadrado del primero. Déjenlo pongo con esta letrita. Permítame tantito, No, lo voy a poner ahorita y ahorita ya le pongo los subíndices. Cubo del primero, o sea, A al cubo, más el triple producto, el primero al cuadrado, de A, perdón, más el segundo, es aquí, triple producto, del primero al cuadrado, más el segundo, más el triple producto, el primero por el segundo al cuadrado, más el cubo segundo, ¿ok? Es así, ahora sí les voy a poner esta y esta. Así se resuelve, chicos. Así se resuelve. Esta de aquí, esta ecuación de aquí, se tiene que resolver de esta manera. Cubo del primero más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más cubo del segundo. ¿Ok? Y entonces, a ver, este ejercicio necesito que lo hagan. Que hagan un algoritmo que resuelva eso. ¿Ok? Ahorita se los voy a mandar. Todo este archivito que estoy generando ahorita, yo se los voy a mandar. ¿Ok? Pero esta parte en específica, es uno de los algoritmos que van a tener que subir ahorita para tomar la asistencia. ¿Ok? Pues hasta se los voy a poner en color verde. Y eso es lo que van a tener que resolver. Van a tener que hacer un algoritmo que resuelva esto. Que si se fijan es parecido al de aquí arriba, pero está un poco más complicado. ¿Ok? Bueno, entonces ya quedamos en eso. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda? Acabo de llegar, profe. ¿Puede, explicar brevemente un No, poco? no puedo explicar, hija. No te puedo explicar. ¿No? O sea, yo les dije que teníamos que ser muy constantes y puntuales. Entonces, la verdad, discúlpame, pero sí no te voy a poder explicar. Lo que voy a hacer es, este video lo voy a subir al ratito, pero eso sí se tarda como unas 2-3 horas,
para poderlo subir a YouTube y desde ahí les voy a compartir la liga para que lo puedan ver. Eso es lo único que puedo hacer por ti. Pero ya no me puedo estar regresando. ¿Ok? Entonces, por eso les dije que si quedamos aún en una hora, pues en esa hora es a la que tienen que entrar a la clase. Imagínate si yo me espero porque alguien se quedó dormido el día que tenemos o mañana que tenemos clase a las 7 y a las 9 de la mañana quiere que le repita toda la clase, pues no, la verdad no se puede. Discúlpame, pero no se puede, hija. ¿Ok? Bueno, entonces, este ejercicio lo van a generar para clase. Ahora, si ustedes se dan cuenta, voy a cambiarme. ¿Ok? Ese es el que tienen que hacer, ¿ok? Está hasta arriba, se llama clase algoritmo el 22 de septiembre y ahí van a tener que poner su algoritmo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en la actividad que tendrían que entregar el día de hoy, que es esta de aplicación de algoritmos, dice crear un algoritmo que me calcule la altura en pulgadas. Una pulgada, ahí me ponen lo que vale, y en pies a partir de centímetros que se introduce. Entonces, después dice, dados dos números reales, A y B, perdón, aquí, y el símbolo S, o sea, un carácter de operador aritmético, imprimir el resultado de la operación. Entonces, tendríamos que ser, por ejemplo, para el primero, yo creo que no debería haber ningún problema. ¿Por qué? Porque calcular, darle un valor en centímetros y que me diga cuáles son o cuántos son esos centímetros en pulgadas y en pies. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber, si yo le digo desde teclado, le digo, captúrame desde teclado y le pongo una pulgada, ¿cuántos centímetros son? Es una pulgada, yo tendría que multiplicar esto que está aquí, yo tendría que multiplicar los 2.54 por las pulgadas que me van a dar y ya me van a dar el número de centímetros. Y ese resultado que me da ahí, yo lo tendría que multiplicar por 12, o sea, por 12 para saber cuáles son los pies, o entre 12 para saber cuáles son los pies. Entonces, este programa o este algoritmo no deberían de, sí hay que pensarlo un poquito, pero no deberían de tener ningún problema en resolverlo. Miren, por ejemplo, voy a tratar de ayudarles un poquito para este, ¿ok? Entonces dice calcular en pulgadas cuántos centímetros son. Entonces, imagínense que yo aquí necesito saber en pulgadas cuántos son 253 centímetros. Y yo le pongo de teclado 253 una variable para saber las pulgadas, ¿cómo le podría hacer? Bueno, 253, sabemos que las pulgadas miden, una pulgada mide 2.54. Entonces lo que tendría que hacer era hacer 253 centímetros entre 2.54. El resultado de esto me va a dar cuántas pulgadas son en este caso 253 centímetros. Entonces, una vez que yo ya saqué las pulgadas, me dice el algoritmo, bueno, ya que sacaste las pulgadas, ahora tienes que saber los pies, cuántos son en pies, ¿ok? Y los pies son, un pie mide 12 pulgadas, entonces el resultado de esto, o sea, pulgadas, lo que me haya dado en pulgadas, voy a tener que dividir entre 12 y con eso me va a dar cuántos pies son. Y con esto, con estas simples operaciones, yo ya resolví el primer algoritmo. Bueno, obviamente hay que desarrollar, ¿verdad? Pero estos son algo de lo que ustedes tienen que hacer para poder resolver el primer algoritmo. Después el segundo algoritmo dice, dados dos números reales y el símbolo S de un operador aritmético, que puede ser cualquier operador, imprimir el resultado. Y entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Bueno, tengo que leer a una variable A, tengo que leer a una variable B y tengo que leer a una variable S. ¿Sale? Y entonces, cuando yo ya tenga esos,
A y B van a ser números reales, o sea que puede ser, por ejemplo, A puede ser 25, B puede ser 32, y S puede ser suma, resta, multiplicación o división. Dependiendo de lo que tenga S, yo voy a poner un resultado, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que tener otra variable, por ejemplo, una variable resultado, y esta la voy a hacer igual a lo que tiene A, más el carácter que yo leí, que puede ser suma, resta, multiplicación o división, o sea, hace S, a lo que tenga la variable B. Y con eso ya resolví el segundo algoritmo. Ya nada más lo despliego, ¿ok? Después el tercero dice, imprimir en forma ascendente los números primeros, los 100 primeros números naturales. ¿Cuáles son los primeros 100 números naturales? Son del 1 al 100, al 99. Ajá. Y los tengo que imprimir en la pantalla. Para este no necesito declarar variables, ¿ok? Para este lo que necesito es hacer, ocupar un ciclo repetitivo. Pregunto, ¿ustedes saben o conocen los ciclos de repetición? ¿Conocen, por ejemplo, el for, el while, el do, el repeat? Pregunto, ¿los conocen o no los han visto? Yo No. solo conozco el white. ¿El while? No nos ¿Los hemos demás? visto. Yo ¿No los solo han lo visto? repito. Bueno, Yo solo el repeat. ¿solo el repeat? Yo soy el white. Bueno, entonces les voy a pedir, por favor, miren, la fecha de entrega de esto tendría que ser hoy. La voy a modificar para que no se tenga que entregar hoy, sino la van a poder entregar hasta el viernes, porque el día de mañana vamos a ver ciclos de repetición y vamos a ver ciclos de decisión. Ajá. Es el if, el case, ¿sale? Necesito que esto, para el día de mañana, estos operadores vayan revisando. Para el día de mañana, ustedes los pueden revisar. ¿Vale? Busquen, hagan vean a lo mejor algún un video o algo. Para que ya lleguen un poquito empapados, porque tampoco los quiero saturar mucho de lo que hemos estado viendo. Y lleguen un poquito empapados para que sepan más o menos qué es lo que hacen. Y entonces vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes puedan realizar sus operaciones. Otra cosa que dice la actividad, dice realiza los diagramas de flujo correspondiente a cada algoritmo y sube tu archivo. Diagramas de flujo sí tuvieron que haber visto, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí. Todos. Sí. Sí. Entonces, Sí. si yo ya tengo mi algoritmo, de pues van a tener que realizar pues, los diagramas de flujo, ¿sale? Hacen los diagramas de flujo. Y entonces, este documento, ahorita que yo ya acabé mi clase, ya se los voy a compartir para que ustedes lo tengan, ¿sale? Y puedan revisar qué es lo que tienen que hacer. Ahorita mismo, acabando la clase, lo subo al Classroom y ahí en el tablón, ahí lo van a poder descargar. Bueno, lo descargan para que puedan realizar que dice, el que está en verde, ejercicio para clase. En un documento de Word van a hacer así como yo puse aquí, el nombre del algoritmo, ecuación de segundo grado, ustedes van a hacer ecuación de tercer grado y desarrollan el algoritmo para este ejercicio, más o menos como lo que vieron aquí, ¿sale? Y una vez que ya lo hayan desarrollado, guardan su archivo en Word o en lo que lo tengan que guardar, o si lo quieren hacer a manita, le sacan una foto y lo suben al Classroom en la parte de hasta arriba. Es una actividad que no tiene tema, dice clase algoritmos 22 de septiembre, ahí entran y ahí lo suben. Y con eso van a poder registrar su asistencia del día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué hora se entrega, profe? Sí, pero Sí, claro que sí. ¿A qué hora se entrega? Ah, dice la otra. Van a tener 1 hora para hacerlo y para entregarlo. 1 hora nada más. ¿Sale? Vale, profe, gracias. vale. Bueno, entonces, Vale, pues.
¿Quieren que hagamos otro algoritmo más para que, de ejemplo? Sí, ¿Sí hacemos otro de ejemplo? Vale, a ver. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Vale? En la parte de hasta abajo está lo que tienen que realizar y algunas pistas que les sirven para poder resolver los algoritmos que tenemos en la actividad formal. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer, imagínense que yo ahora necesito hacer un algoritmo para calcular el área de un triángulo. ¿Alguien me puede decir cómo se calcula el área de un triángulo? Pueden apagar su... Bueno, no lo apaguen. Díganme, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? ¿Base por altura sobre 2? Base por altura sobre 2. Entonces, necesitamos tener una base. ¿Ah? Necesitamos tener base por altura. Y todo esto sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo ya sé esto, lo voy a poner arriba en vez de aquí. Si yo ya sé esto, entonces, ¿cómo quedaría mi algoritmo? Paso 1. ¿Qué va en el paso 1, chicos? Inicio. Gracias. Paso 2. Aquí ya tengo mi ecuación, ¿ok? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué variables necesito? A, B Y y C. rest. Bueno, Sí, no, puede ser. resultado. Bueno, le voy cualquiera a de las poner dos. tal y como está mi ecuación. Le voy a poner, necesito a la base, ¿sí? Necesito a la altura, necesito un resultado, ¿verdad? Vamos a poner resultado. Entonces, ya que ya las declaré en la memoria y todo, ahora, ¿qué necesito hacer? Coméntenme. Leer Ya sería leer base. Exactamente, tengo que leer ¿a quién? A A base. base. Nada más. A altura y... nada más. Sí, base y altura. A la base y a la altura. Bueno, ya las leí. ¿Cuánto vale? ¿Quién sabe? Y no me interesa, ¿verdad? Sí. Porque yo estoy resolviendo la ecuación. Entonces, ya que las leí, ¿qué voy a hacer? Sacar el resultado. Ajá, le voy a poner a base por altura. resultado igual a base por altura. Ajá. Luego, Sobre 2. sobre 2. Pero aquí hay algo. Acuérdense de la precedencia de los operadores. Primero, ¿qué se hacía? ¿La multiplicación o la división? La multiplicación. No, primero se hace la división. Entonces, si yo hago esta operación, primero me va a dividir la altura entre 2 y después lo va a multiplicar por la base. Para evitar eso, lo que voy a hacer es ponerle paréntesis para que se ejecute primero lo que esté entre el paréntesis, o sea, base por altura, y después ya que lo divida entre 2. ¿Sale? Una vez que eso ya está generado, le voy a poner resultado, le voy a poner escribir, que me escribe en la pantalla, o en donde sea, en una impresora, donde sea. Escribir, ¿a quién voy a escribir? A lo que tenga resultado. ¿Vale? Paso número 6, fin. Muy fácil, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Está muy fácil. Perfecto. Sí, Ahora, ya fue más entendible. perfecto. Ahora, vamos a hacer un algoritmo. Para sacar el área de un cuadrado. ¿Cómo se saca el área de un cuadrado? ¿Alguien? Lado por lado. Perfecto. Lado por lado. ¿Sí o no? Así se saca.
Vale, vamos a hacer el algoritmo rápidamente. Paso 1, váyanme diciendo. Inicio. Gracias. Inicio. Paso 2, Declarar variables. variables. ¿Cuántas necesito? Leer. 3. 3. ¿Cuáles son? A, B y C. ¿Por qué? Solamente Y sería A y B, ¿no? A y B. A ver, vamos a llamarle como lo tenemos en nuestra ecuación, para que no sea siempre A y siempre B. Vamos a declarar al lado. ¿Qué más necesito declarar al lado? ¿Otra? ¿A quién más declaro? Sería otra vez igual al lado. No, ¿Al no lado? puede declarar la Pero otra. si yo- Dado el resultado. Claro, porque si yo declaro un lado, que es, le pongo 2 y después leo al otro lado y le pongo 3, ya no es un cuadrado, ya es un rectángulo. ¿Ok? Entonces voy a declarar nada más al lado y después voy a reclamar al resultado. ¿Vale? Aquí tengo, después tengo que hacer paso 3. Leer. Leer dado. ¿A quién? Al lado. Leer. Leer dado. Paso número 4. Resultado va a ser igual a ¿qué? Lado por lado. Exactamente. Al lado por lado. ¿Sale? Paso 5. Escribir el resultado. Escribir. Le puse, órale conmigo. Y Escribir fin. resultado. Paso 6. Fin. Ya es el fin. ¿Vale? ¿Alguna duda? No. No. Bueno, No. entonces, vamos a hacer algo. Aquí es donde hicieron para que ustedes lo practiquen, ¿sale? Me van aquí, bueno, no, vamos a hacerlo mejor. Voy a crear otro algoritmo, el área de ustedes pueden hacer la del triángulo, ¿no? El triángulo es, en vez de poner lado por lado, es base por altura, y aquí sí necesitaría declarar base por altura, ¿estamos de acuerdo? Pero vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con el área de un círculo. ¿Qué hago para el área de un círculo? ¿Cómo la calculo? Y por radio al cuadrado. Y por radio al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Paso número 1. ¿Qué pongo? Váyanme diciendo. Inicio. Inicio. Paso número 2. Declarar variable. Declarar. Variables. ¿A quién voy a declarar? ¿A quién voy a declarar? A, Pi y a Radio. A ver, Pi pi sabemos cuánto vale. 3.14. 14.16. Por eso, sabemos cuánto vale, ¿no? 14. Entonces, ¿para qué la voy a declarar? No necesito declarar, ya sé cuánto vale pi. A quien sí tengo que declarar es a quién. ¿A radio? A Radio. Le voy a poner R y el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Paso 3. ¿A quién voy a leer? ¿A A radio? Radio. A radio. Paso 4. Resultado va a ser igual. ¿Qué va a ser igual? ¿A pi? ¿Cuánto vale pi? 3.14. por radio al cuadrado. Y quedamos que para que no se confunda la computadora, R por R. Radio al cuadrado. ¿Vale? Paso 6. Escribir. Lo que tenga el resultado. Perdón, paso 5, paso 6. Ok, ahí está. ¿Se dan cuenta? Aunque yo tengo aquí una variable que se llama pi,
ese valor ya lo conozco y no va a cambiar. No lo voy a leer de teclado. Pi no se tiene que leer de teclado porque nunca va a cambiar, entonces no es necesario que yo lo declare, ¿ok? Y cuando hago yo este tipo de cosas, aquí cuando hago la operación, pues pongo el valor de pi, que yo lo conozco, 3.1416 por R, que es radio al cuadrado, y con eso ya termino. ¿Sale? ¿Se entendió? ¿No? Sí, se entendió. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Sí. Sí. Clase de algoritmos del 22 de... ¿Okay? El archivo que les voy a subir ahorita, y es más ahorita antes de cualquier cosa, lo voy a subir. Para que ya lo tengan, este archivo de Word, ya lo van a poder ver y lo van a poder descargar para que ahorita, exactamente ahorita que acabe la clase, puedan entrar, descargarlo. Ahorita ya que se suba, lo descargan, ahí está, ya está descargado, y acuérdense, en el archivo viene esta parte que está en verde, que es el que van a tener que ustedes que desarrollar. Estos son tips para el desarrollo de la actividad. Y la parte de abajo, es lo que van a revisar, lo que está en azul. ¿Ok? ¿Vale? Sí, profe, estoy en... ¿Estamos de acuerdo? Ya lo pueden descargar de aquí. Acuérdense que tienen que hacer... Mande, dígame. ¿No? Bueno, van a tener que hacer lo que está en verde, hacer el algoritmo, ponerlo en un archivo, al archivo le ponen su nombre y lo van a subir en la actividad que está hasta acá arriba. ¿Sale? La clase de algoritmos 22 de septiembre. Ok, chicos, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Sí, claro. Ahora sí les Sí, agrado. profe. Sí. Sí, Miren, para los que no hayan podido entrar, ahorita somos que no hayan podido llegar a tiempo, espérense unas 3 horas, y en unas 3 horas revisan otra vez el Classroom, y ahí les voy a poner la liga del video de YouTube de la clase que acabamos de hacer. ¿Ok? Y ya con esa clase lo pueden volver a revisar, pueden verlo cuantas veces quieran, o lo que sea necesario para que puedan entender lo que acabamos de ver. ¿Estamos de acuerdo, chicos? sí, profe. Recuerden subir, De acuerdo. Sí, profe. Sí, de acuerdo, ok. recuerden subir su archivo email, que es su asistencia, ¿ok? La actividad que suban el día de hoy es su asistencia. Bueno, chicos, si ya no hay nada más, nos vemos mañana a las 7 de la mañana, ¿ok? Tenemos a las 7 de la mañana también, al rato les subo la liga, para que a las Profe. 7 de la mañana se conecten. Dígame. Entonces, ¿sí lo podemos hacer en el cuaderno y tomar foto y subirlo a Classroom? Así es. Ahorita sí lo puedes hacer en tu cuaderno, ya que tengas tu algoritmo, le tomas una foto y ya me lo subes al Classroom, ¿ok? Ok, Profe, profe, ¿tenemos gracias. alguna hora como límite? Les voy a dar un par de horas. En un par de horas ya cierro la actividad y ya no lo van a poder subir más. Pero van a tener un par de horas para hacer su algoritmo, que lo deberían de hacer ahorita en unos 10, 15 minutos. ¿Sale? Profe. Mande. Es que como a mí me toca ir hoy a lo de las becas. Ajá. Pues entonces ya vete metiendo al Classroom y velo haciendo, mijo, porque ahorita 10 minutos ya lo hiciste. Y ya te puedes ir a lo de tus becas. Vale, pues. Sí, ¿verdad? Bueno, nos vemos, chicos, el día de mañana tempranito, por favor, aunque no se muestren porque yo sé que van a estar desvelados y despeinados. Pero mañana seguimos con la clase, ¿sale? Dale. Profesor. Vale, pues que estén muy bien. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana.